Continuamos con el ejercicio 2, estábamos en el apartado E. F de x igual a 2 elevado a x menos 1. Se trata de una función exponencial y la función exponencial no tiene ningún problema. La función exponencial se puede hacer siempre, por tanto, el dominio de esta función va a ser todos los números reales. Esa función no tiene ningún tipo de problema. Vamos con el apartado F. En el apartado F tenemos la función 4x² menos 3x más 2 entre 9x³ más 6x² menos 9x. Bueno, pues esta función se trata de un cociente, una división. Entonces la división puede tener problema porque hay una división que no se puede hacer y es dividir entre 0. Entonces tenemos que ver cuándo lo de abajo da 0. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación 9x³ más 6x² menos 9x igual a 0. Bueno, pues esta ecuación es una ecuación de grado 3. Las ecuaciones de grado 3 se resuelven descomponiendo el polinomio y después, una vez que lo tenemos descompuesto, igualamos cada factor a 0. Para descomponer siempre son los mismos pasos. Primero saca el factor común, después mira si es una identidad notable y si no, ya Ruffini. Entonces, primer paso sería sacar factor común. Aquí se puede sacar factor común un 3 y una x. Si no sacáis factor común el 3 también sale, pero ya sabéis que a mí me gusta sacar factor común bien. Entonces, en el primer término nos va a quedar un 3x², en el segundo término nos va a quedar un 2 y una x, y en el último término nos va a quedar un 3. Ahora, con lo que nos queda, tenemos que ver si es una identidad notable. Pero claro, no es una identidad notable porque ya el primero, el 3, tendríamos que poner la raíz. Entonces, nos costaría mucho. No, esta no es una identidad notable. Entonces vamos a hacer Ruffini. El coeficiente de x², el coeficiente de x y el término independiente. Probamos con los divisores del término independiente. Con el 1 no sale porque el truco que os enseñé no da. Pues vamos a ver con el menos 1. Bajamos el 3, 3 por menos 1 menos 3. Esto da menos 1 y al final menos 1 por menos 1 da, pues no da, 3 por menos 1 menos 3. Con el menos 1 no me sirve, nada. Vamos a probar con el 3. Nada, con el 3 tampoco porque se nos va a ir mucho, 3 por 3, 9. Con el menos 3 bajamos el 3, 3 por menos 3 menos 9, 2 menos 9 menos 7, tampoco. A ver, con el menos 1, es que no sé si me he equivocado. Con el menos 1, 3 por menos 1 menos 3. Vale, no sale. Bueno, pues como no sale, eso significa que ese polinomio no se puede descomponer más y entonces lo dejamos así. Entonces, ¿cómo resolvemos? Pues nada, dos posibilidades. O 3x da de resultado 0 o 3x² más 2x menos 3 da de resultado 0. Resolvemos esta primera ecuación. Mucho cuidado con esta ecuación que muchas veces os equivocáis. El 3 se está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces 0 dividido entre 3, 0. Una solución es x igual a 0. Y ahora resolvemos la otra. La otra es una ecuación de grado 2 completa. Esa se hace con la fórmula. Menos b más menos la raíz cuadrada de b² menos 4 por a y por c y partido de 2 por a. Menos 2 más menos la raíz cuadrada va a ser 4 más 3 por 3, 9, 9 por 4, 36 entre 6. Bueno, sale menos 2 más menos la raíz cuadrada de 40 entre 6. Estamos como antes, no da una solución bonita, pero da una solución. Vosotros tenéis vuestra calculadora que es capaz de simplificar ese radical. A vuestra calculadora le ponéis ese valor. Bueno, la calculadora no puede poner el más menos, pero le ponéis primero el más y después le ponéis el menos. Y la calculadora os simplifica el radical. Yo lo voy a hacer a mano para que entendáis cómo se simplifica ese radical, puesto que se puede simplificar. En primer lugar, el 40 lo descomponemos en factores para ver si somos capaces de sacar factores de esa raíz. Entonces vamos a tener menos 2 más menos la raíz cuadrada. El 40 va a ser 2
elevado a 2 por 2 por 5. Lo pongo ya así en grupos de 2 porque así veo más claro lo que sale. Y abajo tenemos un 6. Entonces, de esta raíz puede salir fuera un 2. Entonces nos va a quedar menos 2 más menos 2, raíz cuadrada, y se queda dentro el 2 y el 5. Sacamos este 2, que es el que va elevado a 2, y se queda dentro el 2 y el 5. Abajo tenemos 6, que yo ya voy a poner 2 por 3. Lo pongo así para que os deis cuenta que el objetivo va a ser simplificar. Arriba voy a poder sacar factor común un 2. Esto es un término y esto es otro término. ¿Qué cosas hay repetidas? Pues aquí hay un 2 y aquí hay otro 2. Esos 2 los puedo enganchar y sacar un 2 factor común. Y entonces me va a quedar en el primer término, que sería el término para que me entendáis que marco de verde, me va a quedar un menos 1. El más menos significa que lo puedo hacer igual con el más que con el menos. Y en el otro término, en el término que marco ahora mismo de rosa, pues me va a quedar la raíz de 2 por 5, que si queréis podemos poner 10. Ahora después lo pondré. Y abajo tenemos 2 por 3. ¿Por qué he sacado factor común? Porque me he dado cuenta que si saco factor común voy a poder quitar un 2 con un 2 y lo voy a simplificar. Me va a salir menos 1 más menos raíz cuadrada de 10 entre 3. Es decir, dos soluciones. Menos 1 más la raíz de 10 entre 3 y la otra solución menos 1 menos la raíz de 10 entre 3. No os preocupéis por esta simplificación porque vuestra calculadora, ya os he dicho antes, que si le ponéis este valor que rodeo de azul, la calculadora simplifica el radical. Aunque ya digo que todo esto son cosas que debéis saber y debéis dominar. Bueno, pues ahora no tenemos que perder de vista lo que estábamos haciendo. Bueno, ahora lo hemos perdido de vista, que se ha ido. Entonces, estábamos calculando el dominio de la función. Entonces, el dominio de la función era un cociente y estábamos viendo cuándo lo de abajo daba 0. Entonces nos ha salido en los resultados que da 0, lo voy a poner, da 0 para x igual a 0 y para estos dos valores. Por tanto, ¿cuál será el dominio de la función? Pues el dominio de la función van a ser todos los números reales excepto el 0, el menos 1 más raíz de 10 entre 3 y el menos 1 menos raíz de 10 entre 3. Es decir, el dominio van a ser todos los valores menos estos 3. ¿Por qué? Porque estos 3 precisamente es donde da 0 lo de abajo y entonces no se podría calcular. Este apartado, aunque os haya parecido difícil, la única dificultad es que no sale bonito, que no sale valores exactos, pero es igual, o sea, no tiene más dificultad añadida. Vale, el apartado G tenemos f de x igual a la tangente de x. Vale, este apartado lo vimos en clase. Tenemos que tener en cuenta que la tangente de x es el seno de x entre el coseno de x. Por tanto, la tangente en realidad es una división. Entonces, la división tiene un problema y es que no se puede dividir entre 0. Entonces, cada vez que el coseno de x dé de resultado 0, no se puede hacer la tangente. Entonces, ¿para qué valores el coseno de x da de resultado 0? Bueno, pues tenemos dos opciones. O nos aprendemos un poco cuál es su gráfica, que la debemos de conocer, o pensamos en la circunferencia goniométrica. Si nosotros tenemos la circunferencia goniométrica, os recuerdo que en la circunferencia goniométrica los ángulos se dibujaban con el primer lado del ángulo coincidiendo con el eje X y después se iba abriendo hasta que dibujábamos el ángulo y entonces la parte horizontal era el coseno y la parte vertical siempre era el seno. ¿Qué pasa? Que los ángulos especiales lo que les ocurre es que no se forma un triángulo, se forma una única línea. Entonces, por ejemplo, el ángulo de 0 grados, que sería este de aquí, ¿cuál sería su coseno? Pues el coseno sería 1, toda la parte horizontal, el seno sería 0. Entonces, para el 0, el coseno es 1, no nos sirve. Vamos al siguiente. El siguiente especial es el de 90. El de 90 grados sí que cae justo aquí. Entonces, el de 90 grados, ¿qué es lo que le pasa? Pues que no tiene componente horizontal. Entonces, para 90 grados el coseno es 0.
Eso significa que para 90 grados no va a existir la tangente. Otro ángulo para el que va a dar 0, pues va a ser también para el 270, porque el 270 se va a quedar aquí abajo y entonces no va a tener componente horizontal. Entonces para el 270 grados el coseno tampoco, el coseno da 0 y entonces la tangente no se va a poder hacer. Y además, si nosotros le damos vueltas a esta circunferencia, pues va a seguir, y llegamos al mismo punto, pues va a seguir pasando lo mismo. Por eso es por lo que aquí se le añade más 2kpi. Lo de 2kpi significa que 2pi es una vuelta entera. Y multiplicamos por k, pues si multiplicamos por 1, si la k vale 1 es una vuelta. Si la k vale 2 son 2 vueltas. Entonces por eso se expresa de esta manera. 90 más 2kpi, es decir, 90 más todas las vueltas que tú quieras, y 270 más todas las vueltas que queramos. Entonces, para todos estos valores, el coseno da 0. ¿Cuál sería entonces el dominio de la función tangente? Pues el dominio de la función tangente sería todos los valores, excepto todos esos, excepto el 90 más 2kpi y el 270 más todas las vueltas que le queramos poner. Bueno, si esto no lo entendéis bien, pues me podéis poner unos cuantos valores y ya está. Me interesa que entendáis que la tangente es una división y que cada vez que el coseno sea 0, pues no va a existir la tangente. Continuamos con el apartado H. En el apartado H tenemos f de x igual a la raíz cúbica de menos x más 7. Bueno, pues se trata de una raíz cúbica. Tenemos que tener en cuenta que la raíz cúbica se puede hacer siempre. Por tanto, el dominio de esta función van a ser todos los números reales.